5 relatos escalofriantes de guardias. Bienvenidos a Podcast 78, el podcast del misterio. Mi nombre es José Ramírez, dice esta persona en un relato sorprendente, que en 1977 trabajaba como guardia de seguridad en un laboratorio de investigación en la Ciudad de México. Dice: aquí la ciencia y la lógica dominaban cada rincón y la naturaleza de mi trabajo era bastante sencilla. Pero la noche del 22 de octubre, mi comprensión de lo posible se puso a prueba. El laboratorio estaba ubicado en un edificio de los años 50, una mezcla de arquitectura modernista y tecnología avanzada. Las luces fluorescentes teñían los pasillos en un tono verdoso y los ecos metálicos de mis pasos resonaban en los corredores de acero y concreto. Fue durante una rutina cuando noté algo extraño en el laboratorio de genética. A través de la ventana de vidrio vi una luz pulsante proveniente de una de las cámaras de cultivo. Asimismo, el problema técnico, pensando que había una fuga o algo así, ingresé al laboratorio. Al acercarme a la cámara, lo que vi fue algo que no se puede describir con precisión. Dentro de la cámara de cultivo había un organismo que no reconocí. No era ninguna de las especies que se solía estudiar en el laboratorio. Tenía una forma cambiante, como una masa de agua flotando en el aire. Sus colores se desplazaban desde el verde hasta el púrpura en patrones hipnóticos. Incrédulo me quedé observando mientras se movía y vibraba. Empezó a expandirse y a contraerse y por un momento juraría que vi rostros y figuras dentro de él, como si contuviera una multitud de seres en su interior. La verdad es que en ese momento el miedo se apoderó de mí, pero no podía apartar la vista. Aquella criatura, si es que se le puede llamar así, era aterradora, pero también era fascinante. Parecía un sueño o una pesadilla. La criatura comenzó a moverse con más intensidad y el cristal de la cámara empezó a vibrar. Entonces salió un sonido agudo y penetrante de esa criatura, hasta que el cristal estalló y la criatura salió flotando como si nada. Podía ver cómo pasaba y atravesaba las paredes, los muebles, como si nada pudiera contenerla. Traté de huir, pero mis piernas no me obedecían. Estaba paralizado mirando a la criatura mientras flotaba hacia mí. Podía ver el reflejo de mí mismo, distorsionado y tembloroso. Justo cuando pensé que era mi fin, la criatura simplemente se desvaneció, como un suspiro, como una neblina. Desapareció en el aire, dejando un solo ligero resplandor en ese momento. Desde esa noche la criatura nunca volvió a aparecer. El laboratorio fue cerrado y sellado. Mis superiores me dijeron que olvidara lo que había visto, que era producto de mi imaginación. Aún sigo trabajando como guardia, aunque en lugares diferentes. Sin embargo, cada vez que veo luces fluorescentes, no puedo evitar recordar aquella noche de 1977 en la Ciudad de México. Aquella noche llegué al límite de la realidad, quedó como una especie de desafío que en mi mente no termina. A veces en las noches más oscuras, cuando cierro los ojos, todavía recuerdo esa criatura. Se aparece como si estuviera por ahí rondando. Me sigo preguntando de qué se trataba ese experimento, qué clase de mezcla era eso. A pesar de que esa noche me marcó profundamente, entiendo que tal vez pudo haber sido un experimento fallido o algo así. El punto es que entre ese experimento y los rumores que había de que ese laboratorio estaba haciendo cosas que eran ilegales, tal vez fue mejor haber vivido esto y que cerraran el laboratorio de una vez por todas. Le perdí el rastro a la gente que trabajaba en ese lugar, a los jefes del laboratorio. Todos ellos pues fueron yéndose a trabajar a otros lugares hasta que simplemente ya no supe dónde quedaron. Pero de una vez, ya que estamos en estas historias tan extrañas, vámonos a otra historia también de un guardia. Dice: mi nombre es Bill Donovan, y en 2011 yo era guardia de seguridad nocturno en un estacionamiento en Evanston, Illinois. Era un trabajo solitario y tranquilo, al menos hasta la noche del 7 de noviembre de ese año.
Esa noche la realidad que conocí se fracturó de una forma que todavía estoy tratando de entender. El estacionamiento estaba en un viejo almacén convertido en las afueras de la ciudad. Las luces amarillas parpadeantes daban un aire inquietante al lugar. Las sombras se movían con un ritmo propio y el eco de mis pasos me recordaba lo solo que estaba en ese lugar. Fue en uno de esos paseos nocturnos que lo vi por primera vez. Había un coche antiguo, Buick LeSabre, de los años 70, que no recordaba haber visto antes. La pintura verde esmeralda estaba desgastada, pero el interior era tan lujoso como debió ser en su primer día. Cuando me acerqué, noté que la radio del coche estaba encendida, pero lo único que emitía era un suave zumbido de estática. Asimismo, alguien había dejado la radio encendida a un volumen muy alto y eso también me llamaba la atención. Busqué en mi registro encontrar el dueño, tal vez yo lo tenía, pero fue entonces cuando me percaté que la estática estaba cambiando. Ya no era música ni palabras, era una voz, un susurro apenas audible. Me empecé a enfocar en ese audio. Aunque era apenas audible, pude escuchar lo que decía. 7 de noviembre, 11:47 p.m. Miré el reloj y eran exactamente las 11:47 p.m. Al mirar de nuevo el coche, vi que ya no estaba en su lugar. Había un vacío donde estaba ese Buick. En ese momento entendí que algo raro estaba pasando definitivamente. ¿Cómo era posible que hubiera desaparecido este automóvil sin hacer ruido? El aire empezaba a parecer cada vez pesado y eléctrico. Me empecé a sentir mareado. Me tambaleé hacia atrás y cuando recuperé la compostura, el Buick, el auto, otra vez estaba ahí. Me sentí como si esto estuviera dentro de un sueño, pero estaba completamente despierto. La estática de la radio comenzó de nuevo, una vez más fuerte, repitiendo la misma secuencia. 7 de noviembre, 11:47 p.m. No sé cuánto tiempo estuve ahí hipnotizado por la escena. El coche seguía apareciendo y desapareciendo. Era algo totalmente extraño. Mis intentos por romper este ciclo fueron en vano. Cada vez que intentaba tocar el vehículo, mi mano pasaba a través de él como si esto fuera un simple holograma. ¿Cómo era posible que esto estuviera sucediendo? Una especie de auto fantasma. Si intentaba alejarme, mis pies me llevaban otra vez al mismo lugar. Finalmente, el sol comenzó a asomarse por el horizonte, un contraste brillante con la oscuridad surrealista de esa noche. Me preguntaba si tantas desveladas me estaban dejando mentalmente muy desgastado y eso era un efecto de algún tipo de alucinación. Finalmente, cuando el sol comenzó a asomarse, pensé que esto ya había terminado, que había sido víctima de alguna alucinación causada, como les digo, pues por el cansancio. Pero al día siguiente, a las 11:47 p.m., otra vez el Buick volvió a aparecer. Y así empezó a suceder esto cada noche. De verdad que esta anomalía me hizo pensar que ya había perdido la razón. Ni siquiera hice el esfuerzo por tratar de explicarle a alguien más lo que estaba viviendo. Simplemente pensaba que prefería evadirme a esta situación. A veces el Buick mostraba signos de envejecimiento acelerado o la pintura verde estaba descacarillada, ¿no? Por así decirlo. Estaba de repente muy cuidado y muy limpio y pintado. Cada secuencia de estas apariciones decía lo mismo. 7 de noviembre a las 11:47 p.m. Intenté hablar con unos compañeros de muchísima confianza a ver si habían visto algo extraño. No les quise explicar a detalle, pero les dije que estaba viendo cosas raras en la noche. Me dijeron varias cosas, pero nada similar o ningún fenómeno similar a lo que me estaba tocando ver. Decidí investigar por mi cuenta y revisé cada registro de los vehículos que habían estado en el estacionamiento. No había ningún Buick LeSabre de ese tipo de marca ni ese tipo de placas. Revisé los periódicos locales y las bases de datos policiales en busca de accidentes o informes que involucraran al coche similar, pero nada. Y luego una noche algo cambió. Cuando la radio comenzó a emitir un mensaje, una figura apareció en su interior. Al lado del conductor había una mujer vestida con ropa de los años 70.
Tenía una sonrisa en su rostro, como si estuviera aliviada, pero también profundamente afligida. Intenté acercarme a ella, pero cada paso me costaba más acercarme a ese automóvil. Siempre había algo que limitaba el que me pudiera acercar demasiado. Cuando finalmente estuve al lado del coche, extendí la mano para tocarla. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, el coche y la mujer desaparecieron ante mis ojos. Desde entonces, el Buick no ha vuelto a aparecer. La estática en la radio se ha silenciado. Ya pasaron los años y yo aún sigo aquí, atrapado en el estacionamiento, esperando que vuelva a ser 7 de noviembre a las 11:47 p.m. a ver si sucede algo raro. Nunca entendí qué era esa falla en mi realidad, esa falla en la Matrix, porque era exactamente en esa fecha y a esa hora. Pero vamos a otra historia. La que acabamos de pasar definitivamente es una de las más raras que he escuchado, pero no es la primera vez que me toca relatar una historia donde un objeto, ya sea un auto o un caballo, también animales, perros, objetos, ¿no? Aparecen dentro de estas experiencias extrañas. La siguiente historia es de un guardia llamado Ben Simmons. Esto sucedió en el año 2000, donde asegura que trabajaba como guardia de seguridad en un centro comercial llamado Gallery o Galería en Houston, Texas. El trabajo era bastante simple: rondas nocturnas, vigilar las cámaras de seguridad, asegurarse de que todo estaba en orden. Pero todo cambió la noche del 13 de septiembre de ese mismo año, el año 2000. Había una tienda de antigüedades en la planta baja llena de objetos curiosos de todo el mundo: relojes cucú, muñecas de porcelana, jarrones chinos, para nada, pero nada tan extraño como lo que me sucedió esa noche. Había una tienda de antigüedades en la planta baja llena de objetos curiosos, como les digo, de todo el mundo. Estaba haciendo mi ronda habitual cuando algo captó mi atención. En la tienda de antigüedades, a través de la ventana, vi un resplandor azul. Era muy suave, pero emanaba de uno de los objetos en una estantería, e intrigado saqué las llaves y entré a la tienda. El objeto que emitía el resplandor era un antiguo espejo de forma ovalada y decorado con un marco de hierro forjado. Su superficie reflejaba una luz azulada que no parecía provenir de ninguna parte. Fue entonces cuando lo vi. Mi reflejo no estaba. Junto a mi imagen había otra figura, una criatura que nunca había visto antes. Tenía una apariencia humana, pero estaba distorsionada y grotesca. Su piel era grisácea y arrugada. Su rostro carecía de ojos y su boca se extendía de oreja a oreja en una sonrisa inquietante. No emitía ningún sonido, pero de alguna manera sabía que estaba vivo. Me quedé petrificado e incapaz de moverme. La criatura levantó un dedo y apuntó hacia mí. Entonces, en un parpadeo, desapareció, y yo me desplomé en el suelo agotado y aterrorizado. Las cosas comenzaron a empeorar. Empecé a ver una criatura en los otros espejos del centro comercial, como si algo se hubiera activado en mí. Los reflejos de las vitrinas, incluso los espejos de los baños, incluso en el cristal de las ventanas por la noche. Había figuras y sombras y criaturas observándome. Algunas veces eran casi imperceptibles porque estaban a lo lejos o camuflajeadas en alguna esquina, pero si ponía atención, me encontraba con estas figuras. Mi vida se convirtió en una pesadilla. No podía dormir, apenas comía. No podía evitar sentir que la criatura estaba jugando conmigo, disfrutando de mi terror. Una noche decidí que ya había tenido suficiente. Tomé un bate de béisbol del departamento de deportes y me dirigí a la tienda de antigüedades con la idea de destruir todos esos espejos. La criatura estaba ahí, esperándome en el espejo. Con un grito de frustración golpeé el espejo con todas mis fuerzas. Su cristal se hizo añicos, pero en lugar de desaparecer, la criatura emergió del objeto. Su figura se materializó en el aire. Ahora era tangible y real. La criatura era aún más aterradora en la realidad que en el espejo. Aún sin ojos, parecía mirarme
directamente y su sonrisa se ensanchó un poco más. Era más amplia, más abierta. Cada paso que daba hacia mí resonaba en un silencio en la tienda. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Estaban paralizadas. Estaba a punto de rendirme a mi destino cuando de pronto un sonido llenó la habitación. Un tintineo de los fragmentos del espejo cayeron en el suelo. Miré hacia abajo y vi mi reflejo multiplicado en cientos de pedazos del espejo roto. Cada fragmento mostraba una imagen mía de pie enfrentando a la criatura. Fue entonces, con ese último esfuerzo, volví a levantar el bate y golpeé a la criatura. Hubo un chillido agudo y luego, como si una ráfaga de viento lo hubiera barrido, se desvaneció frente a mis ojos. Desde esa noche nunca volví a ver ningún tipo de criatura ni ninguna imagen extraña en los espejos. La tienda de antigüedades volvió a su estado normal y yo volví a mis rondas nocturnas. Aún así, varios compañeros míos del centro comercial de Houston aseguran haber estado escuchando sonidos bastante extraños provenientes de esta tienda de antigüedades. Lo que vi en aquel espejo me dejó una percepción muy clara de que muchas cosas extrañas o paranormales están ahí frente a nosotros, pero de repente existe algún tipo de entidad o de objeto que despiertan ciertas percepciones que son imposibles de otra manera de ser observadas. Esas criaturas, creo yo, viven junto a nosotros en otra dimensión, en otro plano. Y estos espejos, de alguna manera, eran un portal para poder observar más allá de nuestras capacidades. Pero vamos a la siguiente historia. Gracias por suscribirte y si no lo has hecho, ¿qué esperas? Suscríbete para que te lleguen los relatos de misterio. De lunes a viernes estamos tratando de estar aquí siempre con algunos relatos que ustedes nos envían, testimonios, historias, recopilación también de sucesos extraños. Vamos a otro relato, a otra historia muy interesante, también de un guardia. Tú mismo puedes enviarnos nuestro relato, más bien a nuestro correo, un relato o un testimonio extraño que hayas vivido. Dice lo siguiente: mi nombre es Enrique Ortiz y en 2022 trabajaba como encargado de una bodega en el puerto de Veracruz, en uno de los puertos más importantes y transitados del país. Había manejado todo tipo de cargamentos, hasta textiles, equipos eléctricos. Pero lo que experimenté en esa noche, el 15 de mayo del 2022, como les digo, fue algo que pues no era nada normal ni natural. La bodega donde yo estaba a las orillas del Golfo de México, el mar que está ahí en la costa veracruzana. Con el sonido de las olas rompiendo contra el muelle y el aire salado siempre presente, estábamos normalmente en noches tranquilas, silenciosas, relajadas y con un aire húmedo. Pero en esa ocasión el ambiente se sentía pesado, tenso. Me encontraba realizando un inventario de los contenedores que habían llegado ese día y los registros parecían normales, hasta que llegué a un último contenedor que provenía de Shanghái. Estaba marcado con una serie de códigos muy extraños. Intrigado decidí abrir el contenedor, ya que era uno de nuestros trabajos estar revisando, sobre todo, contenedores sospechosos. Dentro del lugar, la mercancía habitual eran cajas de diferentes tipos de productos. Pero en esta ocasión algo raro había en ese contenedor. Había una especie de caja de metal de aspecto antiguo, pero tenía una especie de brillo que parecía sobrenatural. La caja tenía un brillo por sí sola, a pesar de ser metálica, como si cada centímetro de su superficie absorbiera y reflejara luz de una manera que desafiaba la lógica. Mientras la observaba, empecé a notar algo extraño. Mis movimientos parecían desincronizados, como si hubiera un retraso entre cuando decidía moverme y cuando realmente lo hacía. Miré hacia abajo y vi mi sombra. Mi sombra estaba proyectando luz como si estuviera viva. Los movimientos de mi propia sombra no se alineaban con mis propios movimientos. Era como si estuviera reaccionando por sí misma. En el aire, en el contenedor,
Alrededor del contenedor empezó a sentirse una especie de vibración, muy ligera pero intensa. Al mismo tiempo había un zumbido suave que, en contraste, al acercarme y tocar este lugar, una oleada de imágenes inundó mi mente. Eran visiones de diferentes lugares del mundo a través de una sensación que venía de esta misma caja. Inmediatamente solté la caja y salí del contenedor, pero la sensación persistía. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Miré hacia los lados, hacia abajo, y vi mi cuerpo en un punto parado dentro de un contenedor, del mismo contenedor. Pero también podía verme a mí mismo fuera de él, donde yo estaba realmente. Era como si estuviera atrapado en un lugar en el que las realidades se estaban repitiendo constantemente. Intenté pedir ayuda, pero mi voz no salía de mi boca. Estaba atrapado en un estado totalmente distinto a la realidad. No sé cuánto tiempo estuve ahí, si minutos o horas. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logré moverme. Me alejé del contenedor y, al hacerlo, la visión duplicada empezó a desvanecerse. Volví a estar en una cierta normalidad. Mi cuerpo se volvió a sincronizar con mi propia sombra. Desde esa noche he evitado acercarme a ese contenedor, que por cierto ya tiene meses y nadie lo ha recogido. Si pasa un mes más, es probable que lo regresen otra vez a China. No sé de qué se trata esa caja, pero definitivamente lo que experimenté ahí fue algo muy extraño. Otros compañeros me han dicho que, en efecto, cada que pasa un cierto tiempo aparecen de repente contenedores con cargamentos insólitos que generan anomalías o que generan situaciones atípicas. Ahora, cuando el aire se pone denso, cuando se dan ciertas vibraciones similares a las que yo viví a través de este objeto, no deja de tener una sensación de que esta experiencia volvería a repetirse. Mi cerebro aún no comprende qué fue ese suceso. ¿Qué objeto o qué cosa puede tener la capacidad de desincronizar, de quitar la sincronía a tu propia realidad, a tu propia sombra? ¿Cómo era posible que yo estuviera en varios lugares al mismo tiempo, sobre todo cuando me acercaba a ese objeto? La realidad cuántica, que dicen, parecía distorsionarse a través del objeto que les menciono. Pero pues quién sabe, realmente pues son experiencias absurdas, dirían algunos, pero pues no dejan de ser súper interesantes, entretenidas, y yo diría pues en las que puede uno al menos tratar de entender que las realidades son muy distintas y que cada quien la vive diferente. Esta experiencia y las que comenté el día de hoy pues son de guardias, no necesariamente expertos en el tema paranormal o científico, simplemente pues en vivir una experiencia rara y poder contarla, ¿no? Esas anécdotas hacen que haya más riqueza en la experiencia humana y que pues sí, exacto, veamos cómo las realidades pueden ser muy distintas para muchos. Pero bueno, te mando un gran saludo, te invito a que te suscribas y nos vemos en los próximos relatos. Compártenos, te mando un fuerte saludo. Hasta pronto.